Saludos cordiales de parte del equipo de Reconstruyendo Nuestra Historia, y esta vez para presentarle acerca de la brillante exposición de un gran maestro de historia, aquel que nos dio luces acerca de lo que significa el mundo prehispánico y colonial. Se trata del doctor Waldemar Espinosa, historiador, etnólogo y gran maestro, que nos hizo conocer la importancia de nuestra milenaria cultura. Y temo que voy a fallecer sin publicar algunos. En Europa hay mucha admiración por las grandes culturas americanas. Hablar sobre la vida del doctor Waldemar Espinosa es sumamente interesante. Él nace el 6 de junio de 1933 en Cajamarca. Su madre, maestra rural, con quien aprende acerca de muchos temas relacionados a la historia de su ciudad, de los aspectos históricos, de la cultura, de muchos temas relacionados al aprendizaje que él va a identificar desde muy niño. Así, recopila mitos, leyendas y publica la historia de Cajamarca en la revista oficial de su escuela San Ramón. Así se forja un hombre en la historia y así se decide venir a Lima, 1953, y estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos en la Facultad de Letras. Desde pequeño leía periódicos, revistas, documentos, y en concursos escolares me presentaba, ganaba, leía en el público lo que todo escrito, en el colegio, lo mismo. Cuando me presenté a San Marcos, me presenté conociendo ya la historia. Había leído Garcilaso de la Vega, un colonista que después ha sido vapuleado, pero que en su tiempo ha sido muy importante. Y eso mismo me asombra a mí, como en la primaria había leído yo a Garcilaso de la Vega, pero eso sucede porque me gustaba. Resulta interesante saber acerca de lo que significa la formación académica del gran historiador Waldemar Espinosa Soriano. Él llegó a tener maestros que sellaron en su vida lo que significa una formación académica de primer nivel, y él siguió la huella de esos grandes maestros como fueron el doctor Luis Valcárcel, como Raúl Porra Barrenechea. De uno aprendió acerca de la fuente y del otro de lo que significa la importancia de nuestras culturas milenarias andinas. Así, a través de ello, logra obtener una beca para estudiar en España, en los Archivos Generales de las Indias, en Sevilla, durante 4 años, acerca de ese mundo de información muy grande en cuanto a lo que significa el Perú, ese Perú antiguo que tenía que desentrañarse. Así, Waldemar va a producir sus mejores obras que por supuesto se van a transformar en 31 libros y más de 200 artículos indispensables dentro del conocimiento y la bibliografía de la historia. Sobre todo, ¿cuál es el libro que más ha tenido aceptación de todos sus libros que ha tenido? Hay 3 libros que han sido aceptados. Las etnias en el imperio de los incas, que equivale a decir las provincias que formaron el imperio de los incas. 102 provincias hemos descubierto y muchas de ellas conservan sus nombres ahora. Ese libro despertó mucho interés y ni salía de la imprenta, pero estaban haciendo cola para comprar. Pues un segundo libro importante es el de los incas, la civilización inca, publicado en Madrid. Lo publicaron en Madrid para abastecer la demanda que existía en ese país y en otros como Francia, Alemania. En Europa hay mucha admiración por las grandes culturas americanas. Y el tercero es la destrucción del imperio de los incas, que ha tenido 4 ediciones y cada edición sale aumentada, no corregida, sino aumentada, porque se encuentra siempre algún documento nuevo, alguna etnia nueva que colaboró, porque el imperio de los incas
no cayó por la invasión española, por la valentía de los españoles, sino porque las aristocracias, las etnias incas, estaban resentidas con los incas y los favorecieron a los españoles. Les dieron armas, les dieron alimento, les dieron a soldados en la capital destruir a los funcionarios incas. Bueno, esos tres libros son los que han tenido un éxito extenso. Sí. Nos encontramos con el profesor Raúl Adanaque Velázquez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es historiador, una persona que viene investigando acerca de distintos procesos de la historia del Perú, pero sobre todo especializándose en temas de archivos, de fuentes, que es algo muy interesante en la vida de un maestro que investiga. Pero él también ha tenido como maestro a uno de los más grandes investigadores de la historia, como es el doctor Waldemar Espinosa Soriano. Sobre el tema conversamos con él. Profesor Raúl Adanaque, ¿cuál es la experiencia que usted tiene con respecto al trabajo que ha compartido con el doctor Waldemar Espinosa? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, el doctor Waldemar Espinosa fue mi profesor en los años 85 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Cuando estudiábamos incluso en la Facultad de Letras, y luego ya pasamos a la facultad nueva, al pabellón nuevo de la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí también me dictó otros cursos que eran ya de especialización sobre la sociedad andina, ¿no? Y siempre destacaba el doctor Waldemar Espinosa porque nos informaba de que cada vez publicaba sus investigaciones referentes a los grupos étnicos del Perú, los grupos étnicos en el Tahuantinsuyo, ¿no? Y aportando sobre distintos lugares donde se expandió el Tahuantinsuyo. Una de las experiencias más interesantes del doctor Waldemar Espinosa es el manejo de los archivos, de la fuente. Él aprendió mucho de su maestro Porra Barrenechea, aprendió de los grandes maestros Luis Valcarce, aprendió de esa experiencia que él tuvo en la investigación en los archivos generales de las Indias, en Sevilla. Toda esa experiencia lo volcó a su trabajo que él llegó a tener dentro de lo que significa su producción intelectual. Pero algo me pareció bien interesante dentro de su trabajo, el trabajo de lo que es la disciplina, del trabajo de la historia. ¿Cómo combinaba él esa experiencia de la fuente, la disciplina, la investigación, la enseñanza? Es decir, él era un hombre muy multifacético dentro del trabajo intelectual. Desde las 5 de la mañana empezaba su labor académica investigando en su biblioteca, ¿no? En su biblioteca los días que no iba a dictar a la universidad, y después salía de su biblioteca para almorzar, y luego de almorzar descansaba, ¿no? Veía hasta televisión y luego retornaba a su biblioteca a seguir trabajando, consultando sus libros que tenía, como también procesando y pasando a máquina de escribir en los tiempos de los años 60, 70, las lecturas que hacía de los documentos que había traído del Archivo General de Indias, ¿no? Y eso después retornaba a las 8 de la noche, ya iba a cenar a su casa, ¿no? Ahí en el comedor, y luego ya descansaba hasta el día siguiente, hacía lo mismo, cuando no iba a dictar a la universidad, ¿no? Eso era religiosamente los días de labor académica, ¿no? En la semana, y cuando le tocaba clases en la universidad, por ejemplo, generalmente elegía dictar clase a partir de las 8 de la mañana, pero era a las 8 en punto que el profesor estaba en el aula y cerraba la puerta a los alumnos que llegaban tarde. Después de las 8 ya no se podía ingresar, aunque le toquen la puerta, ya no se abría. Una de las experiencias interesantes del doctor Waldemar Espinosa ha sido, por supuesto, su producción intelectual, ¿no? La destrucción del imperio de los incas, la misma historia de los incas, los estudios relacionados a los distintos momentos
de lo que significa este periodo tan interesante como fue el imperio de los incas, y así también en etapa de la colonia, ¿no? De todos esos libros, de todos esos aportes, ¿cuál cree que haya destacado más en cuanto a su investigación? En cuanto a su investigación, bueno, todos sus investigaciones, sus artículos de investigación han ido complementándose para tener una visión amplia de lo que fue el Tahuantinsuyo organizado por los incas, ¿no? Empezó estudiando, por ejemplo, en 1972 publicó el tema de la alianza Huanca con los españoles, ¿no? Y es una de las causas de la caída del imperio de los incas. Pero luego publicó otros trabajos que van a ir aclarando, como por ejemplo las visitas, muchas visitas. La visita a Chucuito, por ejemplo, es la que transcribió y donde se presentó pues toda la visión de lo que se tenía 36 años después de lo que fue el imperio de los incas en la zona actual de Puno, Chucuito, Bolivia, toda esta región, ¿no? Y luego fue publicando pues otras visitas, como por ejemplo a Conchucos, visita a la costa norte, publicó muchos artículos sobre Cajamarca, sobre los distintos grupos en Cajamarca, ¿no? Hay muchos artículos, se han publicado 3 volúmenes sobre etnohistoria del Ecuador, se han publicado ejemplares también sobre etnohistoria de Bolivia, se han publicado incluso ahí están los artículos sobre los Churumata, y los Churumata, ¿dónde se encontraron? Los Churumata se encontraban más allá de Bolivia, cercano a Argentina y Paraguay, o sea, a donde llegó el imperio de los incas, demostrado con toda la documentación que acredita cómo los incas desplazaron mitimaes y desplazaron población hasta esos lugares, ¿no? Entonces vamos a ver cómo pudo tener una visión general de todos los pueblos que fueron aliados o enemigos de los incas, ¿no? Y cómo se fue construyendo el Tahuantinsuyo. Dentro de la producción del doctor Waldemar Espinosa, por supuesto, hay muchos libros, hay muchos artículos, cientos de artículos de especialización de sus temas que él más enfocaba dentro de su investigación, como es el tema colonial, el tema prehispánico, es decir, una producción pero muy vasta que faltaría tiempo de revisar todo lo que ha hecho el doctor. Es uno de los más brillantes historiadores que hemos tenido en nuestro país, y su obra cumbre es la obra que publica antes de su fallecimiento sobre la seña en el antiguo Tahuantinsuyo o en el imperio de los incas. Esa obra podríamos catalogarla como una obra cumbre dentro de la producción bibliográfica e historiográfica, profesor. Sí, es la obra que sintetiza todo su trabajo intelectual del doctor Waldemar Espinosa, ¿no? Y es una obra donde uno puede recorrer la cantidad de pueblos que fueron anexados por los incas y cómo fueron desplazados de un lugar a otro. Ahí menciona a los tayanes, ahí menciona a los sica, ahí menciona a los churumata, ahí menciona a todos los pueblos que fueron siendo conquistados por los incas, ¿no? Y por esa razón es que esta es una gran obra que quien se lleva los aplausos también es la Universidad Ricardo Palma, porque la Universidad San Marcos no tiene su sello ahí en esta edición, ¿no? Sí. De tres volúmenes, sí. Que es extraordinariamente un aporte con datos nuevos, no todo lo que está publicado anteriormente está ahí, acá hay nueva documentación, sí. Eso es lo importante. Sí, es una obra que inclusive todavía no salía al público y ya estaban haciendo cola la gente, como él me dice, como broma, ¿no? Inclusive la gente ya había anticipado la adquisición del libro, inclusive antes que se edite, ¿no? Y eso era un aporte muy grande en el sentido de que la obra integral, global, es la obra más lograda, más perfecta que se haya hecho sobre el tema, ¿no?
aunque la perfección no es lo que se da dentro de lo que es la producción, porque el escritor siempre está logrando nuevos aportes, nuevas investigaciones. Es decir, en ese curso de la investigación el doctor Valdemar logró llegar a espacios que nunca nadie, un escritor, había logrado con tanta proyección, ¿no? Ahí está su gran aporte. mérito, ¿no? Sí, el gran mérito del doctor Valdemar Espinosa es haberse dedicado a la investigación de lo que siempre debe haber desde el colegio, debe haberle preocupado, ¿no? Averiguar, bueno, cuando llegaron los españoles solamente estaban los incas, solamente fueron los incas, y dónde estaban los demás pueblos. Entonces se empezó a investigar sobre los distintos pueblos del territorio del Tahuantinsuyo y descubrió que fueron más de 200, aproximadamente 200 o más pueblos que fueron los que vivieron en tiempo de los incas, y que estos pueblos se fueron organizando de alguna u otra manera con el virreinato, ¿no? Ya con Toledo, con todos estos, algunos nombres se mantienen en su origen y otros fueron ya unión, unidad de otros o invento de otros con otros nombres traídos por los europeos. Pero la cantidad de pueblos que se han encontrado acá y que ha investigado el doctor Valdemar Espinosa es extraordinario. Nos queda una valla muy alta a sus alumnos, a los que siguen investigando sobre la etnohistoria y sobre los pueblos pre-incas. Todavía hay datos, todavía hay documentos que pueden complementar lo que ha dejado el doctor en sus investigaciones. Exactamente eso es lo que dijo también en una entrevista que le hicimos, en la que él da a conocer de que tiene muchos proyectos pendientes y lamento que la vida no me alcance para poder escribir todo lo que tengo como proyecto. Y yo creo que hay mucho tema por investigar, que él todavía estaba en ese curso, ¿no? Sin embargo, los aportes ya son bastante notorios en cuanto a lo que significa la investigación de archivo, ¿no? En este caso, usted ha seguido la experiencia de Valdemar, su relación con él en cuanto al tema, la temática que él abordó. Sí. ¿Ha continuado? En cuanto a lo que abordó el doctor Valdemar Espinosa, yo he continuado y he tratado de ir encontrando algunos datos y aclarando, incorporando a lo que el doctor ya había avanzado, ¿no? Como por ejemplo, hay en su obra cumbre sobre las etnias del Tahuantinsuyo, ahí menciona, por ejemplo, a Guarmey, pueblo de Guarmey, y nombra un ayu que forma parte ahí en Guarmey. Ese nombre aparece mencionado por el doctor Valdemar Espinosa, y yo lo he encontrado en un documento del siglo XVII, y voy a darle forma de artículo para que complemente lo que había nombrado el doctor Valdemar Espinosa, ¿no? Lo que he encontrado. Y así hay muchos documentos y muchos datos que se tienen que seguir investigando para ir aclarando y ir complementando a estos ayus que han estado funcionando en tiempo de los incas. La experiencia del doctor Valdemar Espinosa como maestro tenía un estilo bien particular de enseñar, es decir, con la anécdota, ¿no? También, ¿no?, de cada uno de los episodios, buscándole el detalle del hecho histórico, porque él captaba, tenía una percepción muy aguda para entender la realidad histórica desde el punto de vista del tema que investigaba, ¿no? Por eso que hemos encontrado episodios en la que sobrino de Francisco Pizarro, Pedro Pizarro, describía, por ejemplo, la escritura del Inca, y lo habla con tanta precisión el doctor Valdemar, que nos deja impresionados, porque él tiene un estilo para escribir bien, digamos, descriptivo, bien minucioso. No se le escapaba nada, es decir, era un maestro con una agudeza en cuanto a lo que significa el dato histórico. Ese dato histórico es fundamental dentro de la investigación, porque si no, no encontraríamos el sentido de la investigación para dar a conocer la importancia que tiene el hecho que él describía en cada uno de sus libros. Ese detalle del hecho histórico, los detalles de la descripción de los episodios que él tomaba,
¿Alguno le ha llamado la atención más que otro? Porque a mí me han llamado varios. Como por ejemplo en Pachacama, sí, ¿no? Las piscinas, ¿no? Para criar peces, sí, o también el desplazamiento de las poblaciones. Sí. Mitimá es de largas distancias, desde Ica a Huancavelica, desde Ica hasta Purímac, desde Trujillo hasta Lima. O sea, desplazar a estas poblaciones debió haber sido una cosa pues totalmente organizada como para poderles financiar en alimentos, abastecer en alimentos a la población, porque iban todos los grupos, hombres y mujeres y niños. Pero no es como los pobladores que fueron trasladados por los españoles para cumplir la mita, donde eran llevados solamente los varones, pero a largas distancias, y solamente debieron haberles abastecido de coca, nada más, ¿no? O sea, es distinta el trato con la población que hicieron los incas, llevando a familias enteras. Profesor, ¿y cuál sería el mejor homenaje al doctor Waldemar Espinosa, ¿no? Sabiendo del gran aporte a nuestra cultura, como uno de los grandes investigadores de nuestra historia? Sí, yo considero que el gran aporte del doctor Waldemar Espinosa es seguir ahondando en el conocimiento del mundo andino. ¿Cuáles son sus aportes? ¿Cuáles son los logros que alcanzaron estos pueblos en forma autónoma, sin la presencia de explotación indiscriminada como la que hicieron los españoles cuando llegaron acá a partir de 1532? Y reconocer la identidad y estas características que hacen que los pueblos se adaptaron a las condiciones de la naturaleza y pudieron superar eso, alcanzando niveles como acá en América. En el caso de América del Sur, los incas alcanzaron el desarrollo de imperio, como fue también en México, ¿no? O sea, los dos grandes imperios lo alcanzaron a base a su esfuerzo, en base al trabajo organizado y en base también a la capacidad que tuvieron de organizar a los trabajadores, ¿no? A todos los sectores necesarios para desarrollar la civilización andina. Bien, bueno, particularmente yo también he sido un discípulo de Waldemar Espinosa en la maestría, cuando él me enseñó las especialidades que a él le correspondía en historia, ¿no? Entonces esa experiencia me ha dejado muchas enseñanzas y también algunas anécdotas que hemos tenido que particularmente uno lo guarda, ¿no? Profesor, usted ha sido discípulo, estudiante, alumno del doctor Waldemar Espinosa. ¿Cómo lo recuerda usted? Sí, lo recuerdo mucho lo recuerdo, le he tenido mucho aprecio al doctor. Siempre en las clases, yo era el que interrumpía las clases, el preguntón, ¿no? El preguntón del aula, pero siempre me decía, lo que pasa, señora Danaque, es que usted no ha leído tal libro, y eso me obligaba a ir a la biblioteca a buscar el libro y leer y prepararme para la clase siguiente y volver a preguntarle al doctor Waldemar Espinosa de acuerdo a mis descubrimientos, ¿no? Como alumno, lo que iba encontrando y preguntándole para que él siempre me diga, tiene que leer tal libro, ¿no? Y así fui desarrollando y aprendiendo mucho con las clases del doctor, ¿no? Y la amistad, la visita que le hice a su casa, y yo también tengo la suerte que también me visitó, también llegó a mi casa. Qué bien, profesor Raúl Anaque, profesor historiador, un hombre que también ha hecho bastante investigación, siguiendo las pautas, las enseñanzas, esa línea de trabajo que nos inculcó el maestro y el doctor Waldemar Espinosa. Una experiencia muy grande en cuanto al aporte y sobre todo la investigación que él siempre estaba en curso, ¿no? Porque toda la vida él nunca descansaba, tenía una disciplina única para el trabajo. Así que, profesor, muchas gracias por su participación en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Al respecto, efectivamente el doctor Waldemar Espinosa fue mi profesor en los años 1984 y
87. En esos años él nos ilustró mucho la información, por ejemplo, cuando nos enseñó fuentes históricas, él nos dio a conocer labores muy importantes de los historiadores, que en esa época nosotros le llamábamos los documentos etnohistóricos. Luego, en 1987, me enseñó el curso de seminario Inca. Ya era el último año que llevaba en la universidad y justo iba a aparecer su libro Los Incas. Nos dio unas informaciones muy interesantes sobre esa materia y sobre todo los grandes aportes del doctor era que él manejaba mucha información en la histórica y nos daba, por ejemplo, para nosotros fue una novedad enterarnos que los antiguos peruanos no dormían en forma horizontal, ¿no? Él nos dijo que dormían así sentados, como en cuclillas, ¿no? Y por eso que para ellos era en un cuartito podían entrar varias personas, no como ahora que solo entran uno o dos personas, ¿no? Esa información para nosotros fue fundamental porque así comprendemos, por ejemplo, no solo aquí en la costa, sino también en la sierra, hay recintos o dormitorios que tienen puerta muy chiquita. Nosotros siempre nos preguntamos cómo entraban. Y eran de espacio muy reducido, ¿no? Entonces, con esa posición de dormir, tranquilamente podían entrar más personas de lo que nosotros sabemos hoy día, ¿no? Otro de los aportes del doctor en esa época que éramos estudiantes fue que nos habló en esa época de Pachacamac. Yo todavía recién estaba en mis últimos años, más estaba centrado en mis trabajos en la costa sur, en la zona de Ica, y él nos empezó a hablar de Pachacamac como un templo, un centro teoctalosocracia, decía, ¿no? Que era un sitio donde se comerciaba muchos productos y era como un mercado, decía él, ¿no? Que venía gente de la sierra a hacer intercambios acá con productos marinos, ¿no? Como por ejemplo se intercambiaba ají con el muyu, papa con maíz, todas esas cosas, se hacían intercambios aquí. Y quienes dominaban o quienes tenían el control eran los sacerdotes, nos explicó en esa época, ¿no? Y así el doctor siempre nos ilustró mucho y cuando salió su libro Los Incas, todo lo que él nos había explicado estaba en ese libro, ¿no? El santuario Pachacama atribuye su importancia al oráculo más famoso del mundo andino, que es el dios Pachacama, aquel que se llamaba el dios Sichimay. Era el dios creador de la tierra, del universo, al que muchos querían preguntarle sobre su vida. Y el dios respondía a través de un sumo sacerdote, el Puncho Huilca, acerca de su destino. Entonces esta fama hizo que muchos vinieran a este santuario que era vital dentro de la vida de los hombres. Pero este lugar, que es el Valle del Urín, no siempre tuvo ese nombre. Antes se llamó el Valle de Irmatampu, siglo XV, siglo XVI, Valle de Pachacamá, el siglo XVII, de acuerdo a las crónicas anónimas, Cieneguía, y el siglo XVIII pasa a llamarse Valle del Urín, de acuerdo a las órdenes que dio el virrey Francisco Gil y Lemo y con la Escuela Náutica de Lima, dirigido por el gran cartógrafo Andrés Valiato, quien ordena levantar los mapas de la costa central. Así, todos los valles de la costa central pasan a llamarse con el nombre del río de su desembocadura. Pero para saber acerca de la importancia de este gran santuario, de este lugar de peregrinaje, una de las ciudadelas más importantes del mundo andino, hablamos con el doctor Waldemar Espinosa para que nos explique su importancia. La importancia de este santuario, ¿cómo se lo puede observar a raíz de todo lo que es el desarrollo económico en el antiguo Perú? El santuario
que yo podría decir el principal en la costa, con mucha prestancia, mucha relevancia para todo el imperio. El ídolo de Pachacama, que era de madera, que se conserva, daba respuestas y no se equivocaba. Y venían a consultarle desde Ecuador, desde el sur de Chile, desde el oeste de Bolivia, del oeste de Bolivia. Era un santuario universal, que se caracterizaba por hablar en voz baja. Claro que los que hablaban eran los sacerdotes, pero no el ídolo que era de manera, pero la gente estaba convencida que el ídolo era el ser poderoso, y daba mucha fuerza a la gente, claro, mucha esperanza. Una consulta positiva eleva el ánimo del consultador, le da más vida, claro, y eso era importante, una cosa psicológica. Dentro de todos los que visitaron en peregrinación al oráculo Pachacama, se cuenta, según crónicas, que ese joven Atahualpa viene muy jovencito a preguntarle al Dios acerca de su destino, ¿no? Porque él era uno de los 500 hijos de Huayna Cápac y era muy ambicioso por el poder ya desde muy joven. Él conversó directamente con el Dios Pachacama a través del Puncho Huilca, el sumo sacerdote, y le da respuesta. Esas crónicas se pueden decir que son verídicas para entender de que ya los jóvenes incas tenían mucho interés por el santuario. La religión era muy importante en aquella época y el culto a los oráculos era parte de la religión y consultaban todas las actividades agrícolas, ganaderas, textiles, guerreras. Y Atahualpa era un hijo pues importante de Huayna Cápac, porque los incas tenían esposas principales y esposas secundarias. No habían hijos ilegítimos, no habían hijos bastardos. Los hijos eran principales, habidos en las mujeres más nobles. Hijos secundarios, nobleza secundaria. Atahualpa era de la nobleza secundaria, Huáscar era de la nobleza primaria, pero eran hermanos. Y según la ideología de ese tiempo, ambos ocupaban puestos importantes. Reviste enorme importancia para nuestra historiografía las obras publicadas por el doctor Waldemar Espinosa, en la medida en que él abordó temas fundamentales como lo que es el imperio de los incas, así también las culturas pre-inca, en la etapa colonial como también la etapa republicana. Obras que se han venido editando en múltiples ediciones porque nos enseña cuál es el derrotero de lo que significa la importancia de nuestra cultura. Es así que ha publicado, por ejemplo, este libro, La destrucción del imperio de los incas, que plantea teorías fundamentales para entender por qué se destruyó al imperio de los incas. Y se destruyó porque existió una de las propuestas de estas teorías fundamentales, el providencialismo, es decir, que ha sido algo que tiene que ver con lo divino, es decir, una propuesta que se ha entendido de esa manera, aunque no muy fundamentada. Otra teoría fundamental dentro de esta tesis es lo que significa la superioridad racial y cultural de los europeos, entendiendo que los europeos trajeron el arma de fuego, el arcabuz, el cañón, el uso del caballo, así como también las estrategias y tácticas de guerra, que significa el ataque a traición, muy distinto de las estrategias y tácticas de guerra de los incas. Así también, otra propuesta de esta teoría es el absolutismo de los incas con respecto a lo que significan las culturas para el dominio de los pueblos sometidos por la violencia o en forma pacífica. Y finalmente la teoría es el señorialismo, que significa que los pueblos no se sentían a gusto con lo que significa la hegemonía de los incas. Todo esto hace pues pensar de que las culturas en nuestro país
se han abordado desde el punto de vista científico y el análisis, tal como lo hace el doctor Waldemar, con mucha objetividad. Por eso sus obras han sido declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación, y entre estas obras tenemos a la siguiente: Rebeliones y alborotos indígenas y mestizos en la Sierra Septentrional del Perú. El alcalde mayor indígena en el Virreinato del Perú. Otro, los incas, economía, sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo. Los huancas, aliados de la conquista. La destrucción del imperio de los incas. Los incas, artesanos y transacciones, monedas y forma de pago en el mundo andino del siglo XVI y XVII. La visita hecha a las provincias de Chucuito y además el virreinato peruano, vida cotidiana, instituciones y cultura. Todas estas obras han sido reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación de uno de los hombres más importantes que ha dado luces para entender a nuestra cultura. Sabemos que el imperio de los incas o Tahuantinsuyo ha sido una sociedad próspera, una sociedad con un desarrollo admirable. Hasta hoy no entendemos cómo hicieron mediante su arquitectura esos edificios monumentales. ¿Qué opinión tiene usted sobre esos misterios que hoy aún no se han resuelto del imperio de los incas? Por ejemplo, la arquitectura. Grandes piedras que están unas al lado de otras sin mezcla. No hay cemento, no hay barro, están unas piedras unidas, pero cortadas a tal perfección que no se pueden ni mover. Por eso aguantan terremotos, aguantan temblores, siglos. Después puede haber un terremoto tremendo y los muros incas no caen. Los que caen son los muros de los españoles que están encima. En Machu Picchu también despierta mucho interés. Enorme ciudad hecha con piedra, tan lejos del Cusco. ¿Para qué? Lo hicieron una ciudad de prevención para refugiarse en caso de alguna invasión tremenda, bien adentro, ya en la selva, en la ceja de selva, en la selva. Es una ciudad que está edificada, es asombrosa por su arquitectura, por su plano, por su ubicación. La UNESCO la ha declarado maravilla del mundo y seguirá siendo ya maravilla del mundo. ¿Cuál es la clave del desarrollo para que los incas hayan alcanzado el esplendor y esa sociedad admirable? ¿Cuál ha sido la clave según su punto de vista? La persistencia y la fuerza del Ayllu. El Ayllu es la agrupación de 80, 90, 100 familias que trabajaban intercambiando ayuda en la agricultura, en la ganadería, en la artesanía. En verdad, igual que en los aztecas, que la clave de su desarrollo fue el Calpullic, acá fue el Ayllu. El Calpullic equivale al Ayllu. Al Ayllu, claro. Ahí está el secreto. Dentro de todas esas técnicas que se han desarrollado de parte de los incas, muchas de esas técnicas tradicionales se siguen manejando hoy y esos son la base principal de lo que vendría a ser el desarrollo para nuestro país. Podríamos decir que sobre la base de la experiencia de desarrollo económico de los incas podríamos encontrar solución al problema principal nuestro, ¿no? Que es el hambre, el problema de la producción económica. ¿Podríamos tomar en cuenta esos aspectos? Los campesinos, principalmente en la sierra, conservan esas tecnologías y gracias a eso han sobrevivido y siguen sobreviviendo en la agricultura. Infinidad de técnicas en la construcción de canales, abono, almacenamiento. Cuando se recorren las provincias de la sierra
y la selva, uno se queda admirado de que todavía subsisten muchas de esas técnicas, y gracias a esas técnicas viven los habitantes a veces sin necesidad de ayuda estatal. Su producción, ¿cómo viene desarrollándose actualmente? Sigue desarrollándose igual que antes. Tengo planes, pero me falta tiempo por la salud. El principal obstáculo es mi edad. Tengo que superar y haciendo para publicar algunos libros que me faltan. Y temo que voy a fallecer sin publicar algunos, porque son muchos. Ese es el estado actual. Muchas gracias, doctor, y justamente hemos venido a conocer sus obras, por ejemplo, Pueblos y Cabildos Naturales en el Virreinato del Perú, y muchas otras obras que van a ser, por supuesto, leídos por muchos, y las escuelas, las universidades y todos aquellos que amamos al Perú debemos tenerlo muy presente en nuestra biblioteca personal. Muchas gracias, doctor, y será hasta otra fecha. Muchas gracias. Que nos veremos nuevamente. Por supuesto, tiene que ser así. Muchas gracias. Abordar el tema del doctor Waldemar Espinosa ha sido una experiencia fascinante en el sentido de que revisar su bibliografía, su historiografía y todo lo que signifique conocer los aportes que él hizo a nuestra historia es muy importante para entender nuestra cultura y nuestra historia, pero al mismo tiempo conocer su experiencia de trabajo, su metodología, su disciplina, todo aquello que ha significado de mucho valor de lo que significa el trabajo con la que él ha realizado proyectos tan fundamentales para entender nuestro Perú desde varias ópticas de periodos históricos, es muy importante. Por ejemplo, los testimonios de Felipe Huacrapáucar, así como de Francisco Cusichaca, que son valiosos testimonios para entender por qué hemos vivido momentos cruciales en nuestra historia. Todo ello forma parte de un legado muy valioso que nos dejó el doctor Waldemar Espinosa, y lo hemos dado a conocer aquí en el programa Reconstruyendo Nuestra Historia, aquí en Visur TV, Perú. Muchas gracias.